Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi padre me culpó toda la vida por la muerte de mi madre. Cuando me pidió vivir en mi casa, descubrí su red de mentiras y destruí su matrimonio. Mi existencia comenzó con una tragedia que marcaría el curso de toda mi vida. Durante mi nacimiento, mi madre experimentó complicaciones fatales que le costaron la vida. Este evento devastador transformó a mi padre, quien en su dolor inconmensurable dirigió toda su amargura hacia mí, un recién nacido inocente. A lo largo de mi niñez, él se aseguró de recordarme diariamente que mi llegada al mundo había significado la partida de la mujer que más amaba. Sus palabras eran como dagas. Me repetía incesantemente que nunca me había deseado realmente y que, dado el alto precio que había costado mi vida, tenía la obligación de demostrar que valía la pena. De lo contrario, según él, el sacrificio de mi madre habría sido en vano. ¿Pueden imaginar el impacto devastador que tales palabras tienen en la psique de un niño? En esa edad temprana, carecía de la madurez necesaria para comprender las complejidades del duelo y la pérdida. También anhelaba la presencia de una madre, pero la mía se había marchado, y el único progenitor que me quedaba me trataba como si fuera la fuente de todos sus pesares. Mi padre, quien debería haber sido mi refugio y guía, se convirtió en la fuente constante de recordatorios sobre mi supuesta condición de ser indeseado, como si mi mera existencia fuera una maldición que él debía soportar. Desenvolverse en semejante ambiente resultó extraordinariamente complejo. Frecuentemente me encontraba abrumado por la culpa de simplemente existir. Hubo innumerables ocasiones en las que deseé fervientemente poder expresarle cómo sus palabras me lastimaban profundamente y me hacían sentir como un intruso en mi propio hogar. Sin embargo, el temor me mantenía en silencio, y las escasas veces que intenté comunicarme, solo recibí más hostilidad y resentimiento como respuesta. El resultado fue una niñez marcada por un profundo sentimiento de soledad y aislamiento. Mientras observaba a otros niños disfrutar del apoyo y consuelo de sus padres, yo me encontraba constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, intentando evitar despertar más resentimiento en mi padre. Lo que más me afectaba no era simplemente la ausencia de afecto, sino la presencia constante de tanta hostilidad dirigida hacia algo que estaba fuera de mi control: el simple hecho de estar vivo. A pesar de la situación, intenté comprender el dolor de mi padre. Era consciente de que la pérdida de mi madre lo había destrozado y que nunca logró recuperarse completamente. Sin embargo, esto no hacía más llevadero el peso de sus palabras. Era apenas un niño tratando de encontrar mi lugar en un mundo que frecuentemente se sentía hostil y poco acogedor. Y sin embargo, en lo más profundo de mi ser, seguía anhelando su aprobación, su cariño, su reconocimiento. Mantenía la esperanza de que, a pesar de todo, de alguna manera pudiera hacerlo sentir orgulloso. Recuerdo vívidamente la anticipación que sentía cada vez que traía a casa un boletín de calificaciones con excelentes notas, imaginando que quizás, esta vez, las cosas serían diferentes. Me acercaba a él rebosante de ilusión, ansioso por mostrarle mis logros, esperando, aunque fuera una sonrisa, una palabra de aliento, cualquier señal que me indicara que era suficiente ante sus ojos. Pero invariablemente la respuesta era la misma. Apenas miraba mis calificaciones, emitía un gruñido desdeñoso y me indicaba que debía esforzarme más porque aún no alcanzaba sus expectativas. Señalaba que había cientos de estudiantes que podían obtener las mismas calificaciones que yo, así que no representaba ningún logro extraordinario. En lugar de orgullo o aprobación, me encontraba con indiferencia y el constante recordatorio de que no cumplía con sus estándares. Sin importar cuánto me esforzara, nunca parecía ser suficiente para él. Esta desaprobación no se limitaba al ámbito académico. Cada vez que manifestaba interés en actividades extracurriculares, como deportes o eventos sociales con amigos, inmediatamente me lo prohibía. Me recordaba que mi única obligación era concentrarme en los estudios para poder abandonar su casa lo antes posible. Estas palabras me herían profundamente, recordándome que era más una carga para él que un hijo merecedor de amor y cuidado.
Mientras mis compañeros compartían historias sobre cómo sus padres los alentaban a explorar sus intereses y disfrutar su juventud, yo carecía de ese apoyo. Constantemente me recordaban que era un simple huésped en su casa y que debía acatar sus órdenes o enfrentar la posibilidad de ser expulsado. Los fines de semana, que deberían haber sido momentos de descanso y esparcimiento, no eran diferentes. Cualquier solicitud para salir o compartir tiempo con amigos desencadenaba un discurso sobre cómo estaba desperdiciando sus recursos. Incluso cuando se trataba de actividades simples, como visitar la casa de un amigo o ir al parque, iniciaba una diatriba sobre su esfuerzo para costear mi educación y cómo no tenía derecho a desperdiciar tiempo o recursos en mantener amistades. Parecía que cualquier cosa que me proporcionara alegría o un sentido de normalidad era automáticamente considerada indigna o frívola por él. Uno de los recuerdos más dolorosos fue su reacción ante mi 15º cumpleaños. La mayoría de los adolescentes esperan sus cumpleaños con ilusión. Planean celebraciones o reuniones con amigos, pero para mí era una fecha que me llenaba de aprensión cada año. Él se oponía a cualquier celebración, pero ese año albergué la esperanza de que las cosas serían diferentes. Mi modesto deseo era ir al cine con mis amigos y compartir una pizza. Cuando finalmente reuní el valor para solicitar algo de dinero, tuvo una reacción desproporcionada. Entre gritos, me recordó que no tenía derecho a celebrar esa fecha, pues también marcaba el fallecimiento de mi madre. Me dejó claro que mi cumpleaños siempre representaría el día más terrible del año para él, y que jamás debería pensar en disfrutarlo. Como consecuencia, nunca pude celebrar con mis amigos. Como pueden imaginar, con el paso del tiempo, estas experiencias repetidas me enseñaron que mi padre claramente me aborrecía y no deseaba mi presencia. El rechazo y la crítica constantes me afectaron profundamente, haciéndome sentir que siempre caminaba sobre hielo delgado, intentando evitar cualquier acción que pudiera desencadenar su ira o desaprobación. Gradualmente aprendí a guardar mis esperanzas y sueños. Abandoné la búsqueda de su aprobación o aliento, sabiendo que solo conduciría a más decepciones y sufrimiento. Me esforcé por mantenerme fuerte por mí mismo y canalicé toda mi energía en obtener excelentes calificaciones para poder escapar de su casa. Finalmente, todo el esfuerzo, la perseverancia y la determinación que invertí en mis estudios rindieron frutos. Recuerdo vívidamente el momento en que recibí mi carta de aceptación a una universidad prestigiosa, acompañada de una beca completa. Experimenté una mezcla de alivio y orgullo. Por fin me alejaría de casa, escapando del control opresivo de mi padre y comenzando un nuevo capítulo en mi vida, donde podría existir en mis propios términos. Abandonar el hogar familiar se sintió como liberarme de un peso abrumador. Por primera vez en mi existencia, experimentaba verdadera libertad. Esos 4 años universitarios se convirtieron en algunos de los mejores momentos de mi vida. Fue un periodo de autodescubrimiento, crecimiento y alegría. Finalmente, podía vivir como un joven adulto normal, experimentando todas las experiencias que habían estado fuera de mi alcance durante tanto tiempo. Mi padre ya no ejercía control sobre mí, aunque intentó extender su influencia incluso a distancia, pero ya no prestaba atención a sus manipulaciones. Había pasado suficiente tiempo bajo su dominio y ahora era mi momento de tomar mis propias decisiones y forjar el destino que deseaba para mí mismo. A pesar de la nueva libertad y los placeres de la vida universitaria, no perdí de vista mis objetivos. Mantuve un excelente rendimiento académico, determinado a aprovechar al máximo la oportunidad por la que tanto me había esforzado. Pero también me aseguré de disfrutar y experimentar todo lo que la universidad ofrecía. Asistí a celebraciones, me integré en clubes, formé nuevas amistades, perseguí mis intereses y finalmente comencé a vivir la vida como siempre había imaginado que podría ser. Fue durante esta etapa que conocí a mi novia, Sheila. Encontrarla fue uno de los acontecimientos más inesperados y maravillosos de mi experiencia universitaria. Desde el principio, algo en Sheila me cautivó profundamente. Compartíamos numerosas similitudes. Éramos ambiciosos, motivados y enfocados en construir nuestras carreras. Pero más allá de eso,
Lo que verdaderamente hacía especial nuestra relación era la manera en que nos conectábamos a un nivel más profundo. Sheila me comprendía de una manera que nadie más lo había logrado. Una de las cualidades que más aprecio de ella es nuestra capacidad para compartir momentos de silencio sin la necesidad de llenarlos con palabras. Me permite sumergirme en mis pensamientos, algo extraordinariamente valioso en una relación. Con Sheila, nunca me siento presionado a ser diferente de quien soy. Disfrutamos de nuestra mutua compañía, ya sea compartiendo nuestros sueños y metas o simplemente permaneciendo juntos en un cómodo silencio. Sheila fue la primera persona en mi vida que verdaderamente me ayudó a comprender que no tenía que cargar con el peso de la culpa que había estado arrastrando durante tantos años. Ella percibió el dolor con el que había estado conviviendo, un dolor que se había vuelto tan constante en mi existencia que casi no lo reconocía como anormal. Sheila me hizo ver lo profundamente incorrecto que era que mi padre me culpara por el fallecimiento de mi madre, y cómo ningún niño debería tener que sobrellevar semejante carga. Me alentó a buscar ayuda profesional, algo que hasta entonces nunca había considerado seriamente. Las palabras de mi padre estaban tan profundamente arraigadas en mi mente que ni siquiera había contemplado la posibilidad de liberarme de su influencia. Iniciar terapia fue una de las experiencias más transformadoras de mi vida. No fue un proceso sencillo al principio. Enfrentar la realidad de mi crianza, reconocer el trauma que había sufrido y aprender a desmantelar las creencias tóxicas que había interiorizado requirió mucho valor y esfuerzo. Sin embargo, la terapia me abrió los ojos de una manera que nada más lo había logrado. Me permitió comprender lo equivocado que estaba el pensamiento de mi padre y cuánto merecía algo mejor. Paulatinamente, aprendí que no era responsable del fallecimiento de mi madre y que la ira y amargura de mi padre eran sus problemas para resolver, no los míos. A medida que comencé a sanar, me encontré experimentando más enojo hacia mi padre. Era como si todo el resentimiento que había reprimido durante años finalmente emergiera a la superficie. Había invertido tanto tiempo intentando ganar su aprobación, esforzándome por ser el hijo que él deseaba, mientras cargaba con la culpa que había depositado sobre mis hombros. Pero ahora comprendía que nada de eso era mi responsabilidad, y que él me había cargado injusta y cruelmente con su dolor y su ira. Esta indignación dificultó mantener cualquier tipo de relación con él durante mis años universitarios. Nuestras comunicaciones eran escasas y cuando ocurrían, resultaban breves y tensas. Respondía con sequedad, incapaz de contener la amargura en mi voz, y tenía poca paciencia para sus intentos de controlarme o criticarme. Hubo una ocasión en que finalmente lo enfrenté por todo. No fue algo premeditado, simplemente surgió en un momento de frustración y emociones contenidas. Le expresé todo lo relacionado con los años que me había culpado por el fallecimiento de mi madre, cómo sus palabras y acciones habían impactado profundamente mi salud mental y cómo no permitiría que me tratara así nunca más. Dejé claro que había terminado de ser su chivo expiatorio y que merecía ser tratado con respeto y dignidad. De lo contrario, lo eliminaría permanentemente de mi vida. Él permaneció en silencio. No se disculpó, lo cual había anticipado, pero tampoco negó mis palabras. Después de esa conversación, noté un cambio en su manera de interactuar conmigo. Parecía esforzarse por ser más moderado, menos severo en su forma de dirigirse a mí. Era como si estuviera intentando modificar su comportamiento, ser más considerado con mis sentimientos. Sin embargo, a pesar de esto, nuestra relación continuó siendo tensa. Los años de dolor y resentimiento no podían borrarse tan fácilmente. Aprecié el sutil cambio en su comportamiento, pero el daño infligido requeriría más que eso para reparar la relación, si es que era posible repararla. Con el paso del tiempo, aunque mi relación con mi padre ha permanecido distante, ya no experimento el mismo nivel de ira o culpa que sentía antes. Gradualmente, he llegado a aceptar que si bien no puedo modificar el pasado, puedo controlar cómo permito que afecte mi futuro. Por supuesto, el apoyo y el aliento de Sheila han sido fundamentales en este proceso, y estoy inmensamente agradecido con ella por ayudarme a reconocer que soy merecedor de amor, respeto y felicidad. Recientemente,
Mi padre contrajo matrimonio con su pareja, Dee. Fue una ceremonia íntima y modesta, y a pesar de nuestra compleja historia, decidí asistir al evento junto con mi novia, Sheila. Deseábamos mostrar nuestro apoyo y expresarles buenos deseos mientras iniciaban esta nueva etapa juntos. Me alegraba ver a mi padre feliz y esperaba que el matrimonio pudiera influir positivamente en su comportamiento. Sin embargo, apenas un mes después de la boda, mi padre me contactó con desesperación. Había tomado decisiones financieras desacertadas y enfrentaba dificultades económicas. Me confesó que no había podido cubrir el alquiler de su vivienda durante los últimos 6 meses y ahora enfrentaba un proceso de desalojo. Me explicó que no podía revelar esta situación a su esposa, ya que generaría conflictos en su matrimonio. Su primera solicitud fue que cubriera el pago de su alquiler. Al escuchar esto, inmediatamente me negué aunque contaba con los recursos necesarios. No deseaba convertirme en su respaldo financiero, especialmente considerando nuestra complicada historia. Me había esforzado intensamente para construir la vida que ahora tenía. No quería establecer un precedente donde pudiera recurrir a mí por dinero cada vez que enfrentara dificultades. Sin embargo, después de analizarlo con Sheila, comencé a experimentar sentimientos de culpa. No podía evitar pensar que quizás estaba siendo demasiado severo y que, a pesar de todo, seguía siendo mi padre y posiblemente necesitaba ayuda genuina. Así que lo contacté nuevamente y le propuse una alternativa. Le expliqué que si bien no estaba dispuesto a cubrir su alquiler, les permitiría a él y a Dee hospedarse temporalmente en mi casa, ya que vivía solo y disponía de espacio suficiente para ambos. Les ofrecí permanecer en mi residencia hasta que lograran acumular suficientes ahorros para establecerse y encontrar un nuevo hogar. No fue una decisión sencilla considerando nuestra historia, pero sentí que era lo correcto. Establecí claramente que este arreglo sería temporal y que esperaba que se esforzara por recuperar su estabilidad económica. Mi padre se tomó un tiempo para considerar mi propuesta, pero finalmente aceptó el acuerdo. En 2 semanas, él y Dee se trasladaron a mi casa y les acondicioné una habitación para huéspedes. El primer mes aproximadamente fue un periodo de adaptación para todos. Había transcurrido mucho tiempo desde que había convivido con mi padre y ambos éramos personas muy diferentes ahora. Ya no era el adolescente que debía soportar silenciosamente sus críticas. Era un adulto con mi propia vida, hábitos y rutinas. Desafortunadamente, no tardó mucho en retomar sus antiguos patrones de comportamiento. Mi padre comenzó a comentar sobre mi estilo de vida y costumbres como si nada hubiera cambiado. Ya fuera sobre la manera en que empleaba mi tiempo, cómo mantenía la casa o incluso cómo gestionaba mi vida cotidiana, siempre parecía tener algo que criticar. Pero yo había evolucionado significativamente. Esta vez, no estaba dispuesto a permitir que ejerciera ese tipo de control sobre mí. Cada vez que iniciaba sus críticas o intentaba controlar aspectos de mi vida, me mantenía firme y le exigía que se detuviera. Le dejaba claro que no tenía derecho a opinar sobre mis decisiones, especialmente mientras vivía bajo mi techo. Mantuve una actitud respetuosa pero firme. No iba a permitir que dictaminara cómo debía vivir mi vida, ya no más. Naturalmente, esto generó descontento en su esposa, Dee. En algunas ocasiones, expresó comentarios sobre cómo debía mostrar más respeto hacia mi padre. Me recordaba los supuestos sacrificios que él había realizado. Yo simplemente negaba con la cabeza, porque conocía la verdadera naturaleza de mi padre, y era evidente que ella desconocía la mayoría de las experiencias traumáticas que me hizo vivir durante mi infancia. Mantenía el respeto hacia mi padre, pero no iba a permitir que me menospreciara o cuestionara mis decisiones. Había invertido demasiado tiempo de mi vida intentando complacer a mi padre a costa de mi propia felicidad, y no volvería a caer en ese patrón. Sin embargo, no me correspondía revelarle a Dee la verdad sobre mi padre, así que optaba por mantener silencio cuando ella hacía esos comentarios. No valía la pena iniciar una discusión al respecto. Era consciente de que la convivencia representaría un desafío, pero esperaba que con el tiempo todos pudiéramos encontrar una manera de coexistir sin excesiva fricción. Pero entonces, una noche,
Después de una jornada laboral particularmente extenuante, regresé a casa y encontré a mi padre viendo televisión con su esposa en la sala. La casa estaba completamente desordenada y había una acumulación de platos sucios en la cocina. Cuestioné a mi padre sobre por qué no había realizado la limpieza, ya que les había recordado repetidamente a él y a su esposa que debían asumir su parte de las responsabilidades domésticas, y ese día le correspondía a él limpiar. Comenzó con ese tono familiar que siempre me irritaba. Eres un adulto al que crié solo después del fallecimiento de tu madre. Deberías avergonzarte por exigirme más trabajo a mi edad. Puedes encargarte tú mismo de lavar los platos. Sus palabras me enfurecieron tanto que respondí, ¿sabes qué es verdaderamente vergonzoso? El hecho de que estés aquí, sentado en mi sofá, en mi casa, viendo mi televisión, consumiendo mi comida y dándome órdenes cuando fuiste tú quien me suplicó mudarse gratuitamente. Tú y tu esposa no han contribuido en absoluto durante todo este tiempo. ¿Sabes qué? Si no te apetece lavar los platos, entonces puedes recoger tus pertenencias y marcharte cuando lo desees. Mi padre me observó atónito, sorprendido por la contundencia de mi respuesta. Se produjo un silencio tenso y por un instante pensé que podría levantarse y marcharse furioso. Sin embargo, sabía que carecía de alternativas de alojamiento, así que me di la vuelta y abandoné la habitación, cerrando con fuerza la puerta de la cocina, con el corazón acelerado por una mezcla de ira y frustración. A la mañana siguiente, me encontré a solas con Didi en la cocina. Mi padre probablemente había partido temprano al trabajo. Cuando me disponía a salir de la cocina, Didi me pidió conversar. No estaba seguro de qué esperar, pero accedí a escucharla. Con expresión seria, Didi comenzó a expresar lo herido que se sentía mi padre después de nuestra discusión la noche anterior. Afirmó que no tenía derecho a tratarlo de esa manera, especialmente considerando la supuesta cantidad significativa de dinero que había invertido para ayudarme a adquirir mi casa. Me quedé perplejo ante tal afirmación. Mi padre no me había proporcionado ningún apoyo financiero desde mi partida a la universidad. Había adquirido esta propiedad con mis propios recursos y años de ahorro diligente. La afirmación de que él había contribuido sustancialmente a mi compra era completamente infundada. Solicité a Didi que clarificara sus palabras, y ella explicó que mi padre le había comentado que había utilizado parte de sus ahorros para ayudarme con la compra de la casa. Fue como si se encendiera una luz reveladora y casi me resultó hilarante que esta fuera la narrativa que mi padre le había transmitido. Antes de que pudiera responder, Didi continuó insistiendo en que debería mostrar gratitud por la supuesta ayuda que mi padre me había brindado. Consideraba que, dadas sus dificultades financieras actuales, era justo que comenzara a retribuirle parte de ese dinero pagándoles renta durante su estadía, ya que esta era básicamente también la propiedad de mi padre. Su argumento sostenía que era lo mínimo que podía hacer, considerando los supuestos sacrificios financieros que mi padre había realizado por mí. La miré directamente y no pude contener una risa. Todo el asunto resultaba tan absurdo que me era imposible tomarlo con seriedad. Cuando finalmente logré controlar mi risa, le revelé la verdad. Yo era el único propietario de la casa y mi padre no había contribuido ni un centavo. La expresión en su rostro fue inolvidable. Era evidente que desconocía por completo que yo era propietario de una casa, y la vergüenza e indignación que experimentó debieron ser abrumadoras. Me preguntó si era cierto que mi padre nunca me había ayudado y le expliqué cómo ni siquiera podía cubrir su propio alquiler. Entonces, ¿cómo podría haber financiado alguna vez mi casa? Supongo que después de mi explicación, ella también comprendió la verdad, ya que no argumentó mucho más. Poco después recogió sus pertenencias y abandonó mi casa ese mismo día. No intenté detenerla porque no era asunto mío. Más tarde esa noche, cuando mi padre regresó, llamó a Didi preguntando por qué sus cosas se habían ido. Al enterarse de que le había revelado la verdad sobre la propiedad de la casa, comenzó a culparme por no mantener el silencio. Me acusó de incomodar a su esposa y sabotear deliberadamente su relación al revelar la verdad. Según su perspectiva, debería haber sido más comprensivo y permitido
que ella creyera sus mentiras, ya que ahora se sentía disminuido en comparación conmigo, como si de alguna manera fuera mi responsabilidad que él no pudiera permitirse una vivienda propia. La situación resultaba increíblemente frustrante. Le señalé que aquí estaba yo ofreciendo mi hogar para ayudarlos, y en lugar de gratitud me culpaban por sus problemas. Mi padre parecía olvidar que yo no le debía nada, y que el único responsable de esta situación era él mismo. Era como si todos esos años de tratarme como si yo fuera el problema hubieran regresado repentinamente. Y ahora, incluso como adulto, intentaba convertirme en el chivo expiatorio por algo que no era mi responsabilidad. Pero él se negaba a escuchar. En lugar de comprender mi perspectiva, insistió en que debería llamar y disculparme con Didi, aclarando las cosas mediante mentiras y permitiéndole creer que de alguna manera él me había ayudado en el pasado. Le respondí que no iba a mentir por él y su esposa. Estaba agotado de la constante manipulación y culpabilización y había alcanzado mi límite. Finalmente, le comuniqué a mi padre que no podía soportar su presencia por más tiempo, ya que sus constantes conflictos conmigo comenzaban a afectar mi salud mental. Le solicité que empacara sus pertenencias y se mudara al día siguiente. Fue una decisión que tomé con pesar, pero necesitaba establecer y mantener límites para proteger mi propia paz y cordura. Mi padre argumentó que carecía de un lugar donde ir y suplicó por más tiempo, pero en ese momento no podía preocuparme por sus excusas o su situación. Me mantuve firme en mi decisión y exigí que se mudara a la mañana siguiente. Desde entonces, mi padre ha estado contactándome y quejándose de cómo he arruinado su vida y su matrimonio. Como Didi se niega a comunicarse con él, continúa culpándome por el estado de su relación con ella y afirma que un buen hijo nunca habría expulsado a sus padres. Actualización 1. Agradezco que todos comprendan la magnitud del trauma que mi padre me ha ocasionado a lo largo de los años. Muchas personas me han aconsejado contactar a Didi y compartir la verdad sobre mi infancia, ya que posiblemente desconozca la verdadera naturaleza de mi padre. Hasta ahora he preferido mantenerme al margen de sus asuntos, pero considero importante que ella conozca la realidad, ya que él podría haberle mentido sobre otros aspectos. Planeo contactarla y mantener una conversación privada. Actualización 2. Ha transcurrido una semana desde mi última actualización. Finalmente tuve la oportunidad de reunirme con Didi y discutir todo lo sucedido. Resulta que ella desconocía por completo el tipo de infancia que experimenté. Compartí con ella la culpa y el trauma emocional que atravesé y cómo me afectó. Se mostró sorprendida y admitió que mi padre había presentado una imagen completamente distinta, retratándose como un padre soltero luchador que había sacrificado todo por su hijo. No pude evitar manifestar mi incredulidad con un gesto. Le relaté experiencias de mi infancia y cómo constantemente me responsabilizaban por el fallecimiento de mi madre. Ella expresó su comprensión y simpatía. Posteriormente, le expliqué mi dedicación durante la universidad para establecerme y la fortuna de conseguir un empleo bien remunerado, lo que me permitió ahorrar dinero y adquirir mi propia vivienda. Le manifesté que por eso me disgustaba que mi padre intentara imponer su voluntad en mi hogar, ya que nunca me permitió ser auténtico en su casa durante mi crianza. Didi comprendió mi dolor. Luego reveló que mi padre en realidad había perdido todos sus recursos debido a la ludopatía, y no me lo había mencionado antes porque él se sentía demasiado avergonzado al respecto y deseaba mantenerlo en secreto. Explicó que cuando mi padre sugirió inicialmente mudarse a mi casa, ella se había opuesto rotundamente. No se sentía cómoda con la idea de vivir conmigo y supongo que por eso mi padre le había mentido sobre su supuesta contribución financiera a mi casa, lo que la hizo sentirse menos culpable por aceptar la oferta de hospedaje. Sin embargo, cuando posteriormente descubrió por mí que sus afirmaciones sobre ayudar con mi casa eran completamente fabricadas y constituían otra táctica de manipulación para conseguir lo que deseaba, se sintió devastada. Luego me expresó su vergüenza por haberme solicitado el pago de renta ese día. La tranquilicé asegurándole que no era su responsabilidad
y que la culpa recaía enteramente en mi padre por sus mentiras. Al despedirnos, Didi mencionó que después de nuestra conversación planeaba tomar distancia de mi padre para reflexionar sobre su relación. Actualización 3. Saludos a todos, reconozco que no he proporcionado actualizaciones durante los últimos 3 meses. He cortado completamente la comunicación con mi padre desde que le solicité que se mudara. No ha sido una decisión sencilla, pero resulta necesaria para mi bienestar mental y emocional. En nuestra última interacción, intentó nuevamente culparme por todo, pero me negué a participar en su manipulación. Procedí a bloquearlo inmediatamente. Desde entonces, debo admitir que me he sentido considerablemente mejor. El estrés y la manipulación se han disipado y estoy experimentando una sensación de alivio y claridad. Siento como si finalmente hubiera recuperado mi espacio y tranquilidad mental. Mi novia Sheila ha demostrado una comprensión extraordinaria durante todo este proceso. Ha permanecido a mi lado, ofreciéndome consuelo y aliento, ayudándome a procesar mis emociones. Su apoyo ha marcado una diferencia significativa y me siento profundamente agradecido por su presencia.